Bueno, muy buenas noches a quienes siguen a este espacio de diálogos al café. El tema a tratar hoy tiene que ver con las leyes penales en debate. Como es de conocimiento de todos, hay iniciativas legislativas, sobre todo en el ámbito penal, para modificar eh, varios de los artículos del Código Penal o introducir enmiendas relativas a delitos, sus penas y otras contingencias. El planteamiento original era mirar estas leyes, pero no aisladamente, sino en el contexto de la política criminal del país. Esto es cuál es la base o el fundamento que tiene el gobierno, el ejecutivo, para hacer estas iniciativas desde la perspectiva de una política criminal entendida como el conjunto de información multidisciplinaria que debe asistir a estas o acompañar a estas iniciativas. Vamos a conversar esta noche con Marcos Loaiza, que es un abogado independiente, es un experto en derechos humanos y activista en este ámbito de la actividad del derecho, a quien le damos la bienvenida también a estos espacios. No, el honrado doctor soy yo, un gusto verlo. Voy a hacer he hecho una pequeña presentación para poder graficar un poco. Ya se ha hablado de muchos elementos. Es evidente que el doctor Herrera había señalado estas medidas parches, que yo también las califico así, ¿no? Durante todo este tiempo y bueno, incluso mucho después del intento del Código de Procedimiento Penal, que realmente ha sido, creo, hasta ahora la más seria reforma que ha existido en materia penal en nuestro país. Todo después ha sido medidas parche, ¿no? Y por supuesto bajo esa tendencia que también señaló el doctor Herrera del populismo penal, ¿no? Que impera en el país desde hace mucho tiempo, esas medidas reactivas que creemos que solucionamos, no solamente en el ámbito del derecho, sino en muchos ámbitos. Creemos que todo se soluciona a partir de la norma, ¿no? De la ley. Y nunca pensamos en las políticas públicas como la forma de solucionar los grandes problemas en el país, ¿no? Entonces, creo que algo que no se está observando es de que todas estas medidas y estas leyes que se han tratado de llevar a la Asamblea Legislativa y que están todavía ahí, algunas pendientes de tratamiento, creo que van a partir de solamente acciones discursivas. Uno de los fundamentos que me decía un asambleísta hace unos días era de que hay que buscar formas de responder ante los organismos internacionales que nos están observando y por lo tanto hay que mostrar como resultados o como acciones efectivas del Estado estas normas, ¿no? Estas normas, y por eso se estaba apurando con esto, también con el tema de ganancias ilícitas, por ejemplo, ¿no? El proyecto de ganancias ilícitas que está todavía ahí suspendido por presión de varios sectores, pero que tiene también un objetivo de responder ante el AGAFILAT y el AGAFIT, que son también entidades internacionales que observan estos temas. Entonces, eso es un poco la confesión que me hacía un representante nacional del partido de gobierno, ¿no? Entonces, y olvida estas acciones discursivas, que estas obligaciones que tiene el Estado, las obligaciones de respeto, ¿no? De derechos y libertades, las obligaciones de garantía efectiva de derechos, las obligaciones de prevención, ¿no? Es decir, realizar acciones positivas, tanto generales y especiales, para salvaguardar derechos humanos. Entonces, todo este paquete normativo olvida esto, que como sabemos tiene como base la igualdad y dignidad de la persona como bases fundamentales, columnas vertebrales de lo que es los derechos humanos. Y aquí podemos ver un ejemplo muy claro, ¿no? De una investigación que hace la Fundación Construir, de la cual soy parte, ¿no? Respecto a estas medidas parches. Un primer ejemplo son estas medidas o decretos de indulto, ¿no? Que se han empezado a hacer una costumbre dentro de nuestro sistema jurídico, en el cual podemos ver que desde el año 2012 cómo se han ido viendo esta forma de descongestionar
el gran hacinamiento carcelario que había, ¿no? Entonces, vemos que desde el año 2012, cómo se han ido cada año haciendo estas normas de indulto y cómo ha ido un poco ayudando y descongestionando esa olla de presión que son nuestros penales, ¿no? Nuestros penales. Ahí podemos ver algo que ya había referido el doctor Rodríguez también en la primera intervención, cómo ha ido aumentando la cantidad de privados de libertad en nuestro sistema carcelario, ¿no? Es decir, miren ustedes, desde el año 2012 al 2022, cómo se ha ido incrementando, ¿no? El número de privados de libertad. En este informe que realizaba la Fundación, hasta marzo del 2022 teníamos 20.864 y como lo ha señalado muy bien por datos del mismo régimen penitenciario, hasta enero del 2023 tenemos 25.000 privados de libertad, ¿no? Es decir, realmente es escandaloso este sentido porque tendrán que darse cuenta que, por ejemplo, la capacidad de nuestras cárceles es de 7.549 privados de libertad. Entonces estaríamos hablando casi de un 300% de privados de libertad, de sobrepoblación en nuestras cárceles, ¿no? Entonces realmente las medidas que se van tomando, este hábito de llevar todo al ámbito penal, nos está realmente pues poniendo en una situación ya de deshumanización de nuestras cárceles. Y de paso hay medidas como la que anuncia, por ejemplo, el ministro Lima, él anuncia manillas electrónicas, por ejemplo, que ya estaba en la normativa, pero que nunca se pone en vigencia y que por supuesto haría de que haría mucha de esta población que está hacinada pueda salir. Sin embargo, ¿no? Esto también tendría una connotación seguramente política. ¿Por qué? Porque pues muchas de las personas que están siendo vulneradas en su debido proceso por persecución política en realidad, podrían acogerse a esto y pues por supuesto es una pérdida en lo simbólico que quiere mostrar el gobierno en este momento, ¿no? Entonces creo que tiene también esa connotación, es algo que no se va a producir por esta misma situación, ¿no? Entonces, algo que decíamos en el tema de política criminal que referían mis colegas y el doctor Rodríguez igual, es que no vemos el trasfondo de las cosas, o sea, nos sentamos a mirar muchas cosas que no que parece que no son importantes, pero que no vemos realmente el fondo. Miren ustedes, en este estudio que realizábamos, hasta marzo del 2022, de los 20.864 personas privadas de libertad, el 38% está por temas de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Es decir, principalmente violación, tanto de mujeres como de niños, niñas y adolescentes, un 14.27%. Eso realmente debería llamarnos mucho la atención porque no se está viendo una política pública respecto a este tema, ¿no? ¿Por qué la mayoría de los privados de libertad en nuestro país está por esta temática? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego ya pasamos a los delitos contra la vida, la integridad corporal, los delitos de propiedad, pero bueno, ahora ha llegado este punto muy, muy fuerte a estar en un primer lugar. Esto también tiene que ver mucho con esta falta de políticas que tenemos respecto al, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? El presupuesto que tiene asignado el órgano judicial hasta este año, por ejemplo, era de 959 millones de bolivianos, lo cual significa solo el 0.32% del presupuesto general del Estado. Esto debería realmente llamarnos mucho a la reflexión y todavía pensar de que como ven ustedes en esta torta, ¿no? El 81% del presupuesto, ¿no? Es de recursos propios, es decir, lo que se recauda en derechos reales, ¿no? Y el Ministerio de Justicia está pensando quitarle al órgano judicial derechos reales en eso, obviamente, porque como ustedes ven es algo que puede entrar con mucho dinero al órgano ejecutivo. Por lo tanto, pues hay esta propuesta y nuevamente debilitaríamos aún mucho más la justicia. Y esto ha sido, como sabemos, ha sido observado tanto por el informe del GIEI, que referió también el doctor Herrera, y aquí vemos, por ejemplo, algunas conclusiones que nos dice el GIEI en su informe sobre la independencia del órgano judicial.
Y nos dice el GIEI claramente, ninguna dimensión de independencia es garantizada por el Estado, o sea, ninguna, no, ni siquiera la independencia funcional, la independencia institucional, ni la independencia de los funcionarios de justicia. Entonces, en esas tres dimensiones no está garantizada la libertad. No hay procedimientos adecuados en el nombramiento de jueces, la inamovilidad de jueces no se respeta, no hay garantías contra presiones externas, hay la nominación de altas autoridades, y ahora justamente ustedes pueden ver las noticias que han salido hace unos minutos, se ha vuelto a detener todo el proceso de selección de jueces de altas cortes por una acción de inconstitucionalidad abstracta que ha presentado un representante nacional bueno, va a detener otra vez el proceso. Realmente habría que ver el trasfondo de esto, realmente qué está pasando, porque esto no creo que sea gratuito en realidad, tiene que ver también con el partido gobernante, y bueno, es terrible, ¿no? Lo mismo señalaba el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados, ¿no? García Sayán, los mismos problemas, pero él refería que ya debería llamarse una reforma integral de la justicia. Y dentro de esa reforma integral, por supuesto, está el tema de la política criminal, la política penal y penitenciaria que debería seguir el Estado boliviano a partir, decía él, de un diálogo nacional. Y esto, por supuesto, ha llegado a oídos sordos de nuestras autoridades, porque pues vuelven a pensar en que este paquete normativo, por ejemplo, no ha tenido ninguna participación de sectores, no ha tenido ninguna socialización que permita pues mirar estos proyectos, por lo menos en el ámbito de señalar de que haya tenido la opinión de la sociedad civil, de la academia, o de las mismas organizaciones sociales que no sean parte, por supuesto, del partido gobernante, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, un primer proyecto, el 304, el que fue retirado, ¿no? Que se llamaba Proyecto de Ley que regule y sancione el uso indebido de redes sociales. Es un sueño que tiene, por supuesto, el partido de gobierno de limitar las redes sociales, porque es uno de los pocos instrumentos que queda para la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto. Y esto no se miraba, pues, realmente cuando uno leía este proyecto, yo por lo menos al analizarlo, realmente caía con un cierto espanto en que no se haya hecho una referencia a los estándares internacionales que los tiene la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana en dos documentos, en los estándares para una Internet libre, abierta e incluyente del año 2017 y en un informe del año 2013 sobre la temática. En ninguna parte del proyecto de ley hace referencia a estos documentos. ¿Por qué? Porque, claro, estos estándares señalan claramente la neutralidad del Internet, porque no puede haber una forma, no puede haber ninguna condición que pueda de alguna manera bloquear, interferir, restringir, direccionar, condicionar, ¿no? el uso de las redes sociales. Y eso está claramente determinado por los estándares internacionales, y si vemos el proyecto, claramente se determinaba de que había un patrullaje cibernético, es decir, un seguimiento, ¿no? A lo que uno pueda realizar en las redes sociales por todas estas instancias, ¿no? Ustedes, Ministerio de Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, universidades, Defensoría del Pueblo, todas tendrían que hacer un seguimiento a partir de lo que señalaba también la policía, ¿no? De todo lo que pueda acontecer en el ámbito de las publicaciones en Internet. Realmente una muy mala fe para poner este tipo de normativa como les digo, sin ninguna observación a los estándares internacionales de derechos humanos. Y ahí vamos al proyecto 305. Si bien el proyecto 305, y eso les señalo con claridad, se ha anunciado por parte de la comisión correspondiente que se ha dejado sin efecto uno de los artículos que afectaba al sector periodístico, pero eso no quiere decir, y ahí está el tema, de que el actual
Código Penal vigente tiene todavía esa misma restricción. Entonces, lo que hay que ver es de que se ha querido, a partir de una, miren ustedes, un título, un nombre, un nomen del proyecto de ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, lo que le señalaba, este ánimo de presentar ante los órganos internacionales que Bolivia está siendo respetuosa de la normativa internacional, pero como vemos, con muy mala fe, porque uno puede ver en esto, por ejemplo, que hay modificaciones al delito de terrorismo, por el cual está siendo juzgada, por ejemplo, la señora Yanine Áñez, ¿no? Por el tema de tortura, trata de personas, reducción a la esclavitud, desaparición forzada, racismo, discriminación, incitación, el tema del discurso de odio, por ejemplo, también, o actos de odio. Si uno ve, podría hasta salir convencido, ¿no? De que podríamos respaldar, pues, un proyecto que cumple con la normativa de derechos humanos. Pero ya al analizar, por ejemplo, el artículo, el 281 septies del Código Penal, vemos muy mala fe en el tema de la difusión e incitación al racismo o la discriminación, que como les digo y les repito, este artículo todavía está vigente en el Código Penal, se encuentra vigente. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, todas estas condicionantes de difundir ideas basadas en superioridad racial, promover el racismo, pronunciarse en discursos de odio fundados en motivos racistas, ¿no? Incitar a la violencia. Vemos que parecería un poco inocuo esto, pero tiene un trasfondo muy grave porque ya lo ha señalado el relator de libertad de expresión cuando hace un análisis de la ley de la ley 045 contra el racismo y discriminación, cuando dice él de que el discurso de odio tiene que necesariamente incitar a la violencia. Es decir, esa es la condición sine qua non para sancionar un discurso de odio. Pero si vemos el artículo 281, vemos que cada una de estas conductas, la A, la B, la C, la D, son independientes. Es decir, cualquier cosa que uno diga puede ser catalogada como un discurso o incitación al odio o al racismo y discriminación. Entonces, ahí está lo grave de este artículo y lo grave que sigue todavía en el Código Penal actual. Entonces, vean ustedes que el relator, al señalar en un informe sobre este tema, lo copio textual, señala de que se estaría simplemente haciendo un delito a la opinión, ¿no? Se estaría calificando como un delito a la opinión que uno pueda vertir. Y él señala claramente que no es solamente necesario, o sea, no cualquier discurso ofensivo o insultante es prohibido y sancionable, ¿no? Porque se estaría afectando la libertad de expresión. Entonces, es importante que ese discurso tenga, pues, apología del odio, es decir, que llame, que incite a la violencia. Por ejemplo, un ejemplo clarito de esto es decir, a mí no me gustan, no me caen los calvitos como yo, ¿no? Es decir, puede decir cualquiera, a mí no me gustan los calvitos. Perfecto. Eso no per se no es un discurso de odio. Puede ser ofensivo, puede ser insultante, perfecto, pero eso no incita al odio. Lo contrario es lo que sí incitaría al odio es decir, matemos a todos los calvitos, porque no los odio. Ahí recién se configura el tipo penal. Pero aquí, como les digo, tenía la trampa de que han dividido así para que cualquiera de estas conductas pueda resultar en difusión o incitación al racismo y discriminación. Y por ahí podía ser pues agarrado cualquiera que diga cualquier cosa. Entonces, eso era el gran problema. Ahora, para un poco ya terminar mi intervención, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Bueno, hay muchos temas que podríamos hablar, pero creo que actualmente estamos pagando la desinstitucionalización del Estado, la desinstitucionalización de todo en el Estado. Se ha desinstitucionalizado el sistema político, se ha desinstitucionalizado el sistema jurídico, se ha desinstitucionalizado todas las organizaciones de la sociedad civil, se ha desinstitucionalizado todos los organismos autónomos, ¿no? Entonces, creo que estamos pagando aquello.
pero obviamente porque hay un ánimo de hacer esta desinstitucionalización y lo ha habido desde hace muchos años. Esa ha sido la voluntad política del partido gobernante. Y la voluntad política no ha existido, por el contrario, también, como lo han dicho mis colegas, en querer hacer las cosas bien. Se ha tenido la oportunidad de hacerlo, podía haber en su momento realizado una reforma integral de la justicia. Hubo un intento con el Código del Sistema Penal que fue, por supuesto, por las movilizaciones sociales, fue también quitado como proyecto. ¿Pero por qué? Porque había también mala fe en varios de los artículos de ese documento. Entonces, vuelvo a repetir, no hay, ni creo que haya, la verdad, una política pública integral para reformar la justicia. No, ¿por qué? Porque se necesitaría que esta política pública integral de reforma tenga una perspectiva, por supuesto, de derechos humanos. Y estamos viendo cómo se olvida y solamente se discursea respecto al respeto de los derechos humanos. Creo que esto nos está quitando la calidad democrática, nos está llevando a un momento en que pues la sociedad tendrá que reaccionar en algún momento para revertir esta situación y lograr pues estas reformas, pero ya movilizándose, protestando, haciendo gestiones ante también las entidades del sistema de protección de derechos humanos, porque creo que ya no nos queda mucho más para poder reaccionar ante esta situación. Muchas gracias por escucharme. Apreciamos mucho las diapositivas que has proyectado. Creo que han contribuido mucho a dar una mirada a estas leyes que están siendo cuestionadas y nos ayuda mucho a comprender el problema de las leyes penales.